Como decimos en Consejo de Redacción, lo prometido es deuda. 8 de la mañana, 10 minutos, y aquí está ya en el set con nosotros el montañista antioqueño Mateo Izaza Ramírez, quien hace poco regresó de lograr la cumbre del Everest, los 8.848 metros sobre el nivel del mar. Una hazaña porque además se logra, lograrlo no es fácil, pero hacerlo sin oxígeno suplementario es un reto bien, pero bien complejo. Lo logró, cargó su equipaje, logró la cumbre y sin duda es un orgullo deportivo, físico, mental de Antioquia y Colombia. Mateo, bienvenido, hombre, buenos días, qué bueno tenerlo por aquí. Hola, buenos días, gracias por la invitación al programa y bueno, chévere estar por acá compartiendo la historia del Everest. Complejo el reto, preparación de cuánto tiempo y al final la satisfacción de la misión cumplida. Sí, contento porque se logró la cima. Yo llevo 22 años subiendo montañas, entonces yo creo que pues, la preparación para el Everest es todo ese recorrido, ¿cierto? Entrenar, finalmente me enfoqué en el entrenamiento como unos 2 años antes, pero digamos que la experiencia de estos 22 años subiendo montañas es la que suma para uno poder finalmente alcanzar la cima. ¿Cuál fue la primera? La primera montaña fue el Nevado del Tolima. ¿Y de qué edad? Por allá como a los 17 años subí al Nevado del Tolima, sí. El Nevado del Tolima. En otro le encuentran emociones a la Piedra del Peñón. Increíble. Y usted demoró 1 hora para subir 3 cruces. Imagínese. Mateo, ya usted nos va a contar más detalles de lo que significa haber escalado el Everest en esa forma tan diferente como usualmente se hace, pero yo quiero que usted nos cuente de esa infancia con sus hermanos Jacobo y Sebastián. A los 3 les encantaba la naturaleza, vivían en una zona rural de Caldas. Recordemos un poco cómo nace ese amor suyo por la naturaleza, pero también por la aventura, porque es que no es tan sencillo apasionarse de esa manera. Sí, bueno, digamos que tuve la fortuna de crecer en una finca, desde que nací hasta más o menos los 19, 20 años que hice la carrera universitaria acá en Medellín. ¿Qué estudiaste? Viví en una finca, biología. Sí. Yo soy biólogo y luego estudié guianza turística. Pero sí, crecí allá con mis hermanos Sebastián y Jacob, mis 2 padres, rodeados de animales, de montañas. Entonces... ¿Cuál de los 3 era el más necio para treparse a los árboles? Jacob, muy necio, ¿sí o no? ¿Era usted o era Jacob? Jacob, yo no sé. Jacob dice que él y él dice que es Jacob. Pero muy queridos todos. Sí, en realidad yo era pues como el más inclinado a la naturaleza, a la aventura. Sí. Mis 2 hermanos son ingenieros. Bueno, yo salí como más inclinado en el contacto con la naturaleza. De eso vivo, tengo una agencia de turismo de naturaleza y bueno, digamos que mi hobby o mi pasión es escalar montañas. Mateo, pero un asunto a propósito de eso, hombre, ¿es más tema de naturaleza o más tema de riesgo y aventura? Sí. De deporte extremo, ¿qué pesa más? ¿O cómo se equilibran esas cosas? Sí, tal vez son diferentes, pero en mi caso creo que combino las dos. O sea, yo tengo un amor claro por la naturaleza, empecé a recorrer desde que salí del colegio pues Colombia, entonces he visitado digamos todos los departamentos de Colombia buscando los sitios naturales más bonitos y en esa búsqueda uno se encuentra con la aventura porque pues digamos para, no sé, conocer la Sierra Nevada del Cocuy, son montañas nevadas, entonces tienes que aprender a escalar, entonces es una mezcla como entre la naturaleza y la aventura. Ajá. Mateo, perdón, Paula, esta primera experiencia, o bueno, esta expedición comenzó el 1 de abril. Vivió momentos críticos, porque también hay que hablar pues, de esos momentos de peligro. Claro. Porque también estuvo acompañado con montañistas internacionales. También estaba rodeado de colombianos, de otros colombianos, o usted era el único nacional. A ver, no, yo era la única persona de Colombia, me uní a una expedición internacional donde éramos aproximadamente 10 escaladores. Y sí, en la expedición fueron casi 2 meses allá, desde el campo base hasta la cima. Fueron emociones encontradas porque aunque yo logré la cima, pues 3 de mis compañeros murieron en esa expedición, entonces es como mucho choque, sí. Sí, 2 compañeros murieron y un Sherpa, o sea, el Sherpa son como los guías de allá, las personas que acompañan, entonces... ¿Pero y qué pasó, Mateo? ¿Por qué murieron? Pasó? ¿Qué ocurrió en la expedición? Bueno, uno de ellos también intentaba subir sin oxígeno y murió como de agotamiento en el campo 4 a 8.000 metros. Ya cuando se dio cuenta, pues si le pusieron el oxígeno era muy tarde.
él era un chico de Moldova, y luego otro de Nepal que iba con su Sherpa. Cuando estaban llegando a la cima, pues no se sabe bien, pero parece que cayeron hacia el lado del Tíbet porque nunca regresaron. Entonces sí, se zafaron de la cuerda y es peligroso. Desafortunadamente este año en el Everest se batió como el récord de muertes, 17 personas murieron intentando la cima. Y aún Es así como usted estaba decidido a el hacerlo. triste récord en la historia. Sí, yo estaba decidido a hacerlo. Uno sabe que enfrenta peligros, pero también detrás de ir a escalar al Everest, por lo menos para mí, había una preparación consciente, cuidadosa. Yo entrené mucho tiempo, tenía como todo muy, muy medido. Igual nadie está exento de que te coja una avalancha o caigas a una grieta, ¿cierto? Claro, Mateo, es que usted habla de ese entrenamiento que lógicamente es algo pues, exigente desde lo físico, pero yo le quiero abordar el tema mental. ¿Cómo es esa preparación? Porque usted estuvo 2 años y me imagino que ahí se incluye esa preparación mental cuando está subiendo. ¿Cómo logra superar todos esos miedos que producen pues episodios como los que usted nos narra? ¿Cómo es todo ese tema de preparación? Y mientras usted está ya a puertas de llegar a la cima, ¿en qué piensa? Sí, yo creo que todos los años de escalar montañas te van dando como esa preparación mental, ¿cierto? No puedes como hacer un entrenamiento específico para adaptar la mente, más como las escaladas, de subir montañas en otros países, en difíciles condiciones, te van como preparando la mente, pero sin embargo creo que uno sí tiene que tener como una orientación hacia eso, hacia sufrir, hacia estar tranquilo en una carpa días, sin nadie, hacia estar, sí, aguantar la soledad. Y bueno, a mí eso siempre me ha gustado. Yo soy de los que tomo mi carpa y me puedo ir para el Parque de los Nevados 8 días, 10 días solo, sin nadie más, sin conversar, sin un libro. Entonces uno tiene que estar como, sí, ser una persona tranquila básicamente. Mateo, venga, meditar. es que el tema Sí. más excelente es que estamos con un hombre que hizo historia, porque las razones y las circunstancias él las va contando. Usted lo ve en esa humildad, esa tranquilidad. Es un hombre que Y se hizo ve como historia. muy normal, Sí, como muy muy de normalito, pero es que, como si Claro, pero es que está escuche, fácil de hacerlo. es que es una hazaña por 3 razones. Lo primero, él va solo. Lo segundo, vieron las circunstancias tenebrosas de los amigos que estaban ahí, sus parceros, llamémoslo así, sus compañeros, 2 que estaban ahí, lamentablemente por circunstancias murieron. Él va sin oxígeno. Expliquemos eso, porque lo normal es que alguien que hace esta travesía suba con oxígeno, y lo normal es que haya con un Sherpa. Un Sherpa es alguien de la zona que lo acompaña cargando, ¿cierto? Cargando el equipaje y de alguna manera haciendo guianza. Usted iba solo. ¿Eso qué significa ir sin Sherpa? ¿Y cómo significa lograrlo sin oxígeno? Porque usted, dentro de los pocos del Son mundo... casi 9.000 metros Claro, sobre el nivel del claro. mar, ahí no hay oxígeno, No pues, hay. es muy reducido. Claro, y de esos que fueron, ¿cuántos lograron terminar, llegar al punto más alto del Everest sin oxígeno? Bueno, este año intentamos subir a la cima cerca de 1.000 personas, entre sherpas y escaladores. De los 1.000, más o menos 600 llegaron a la cima, y de los 600, un pakistaní y yo lo hicimos sin oxígeno. O sea, solo lo dos. hicimos. De los 1.000 que lo 1.000, solo intentaron, dos. solo 2. Y esto, Un antioqueño, Un mire, antioqueño. Mateo Y- y Sasa. y lo del Sherpa. ¿Cómo es eso del Sherpa? Bueno, lo normal es que cuando tú llegas al Everest, como son 4 campamentos después del campo base, a ver, primero para llegar al campo base tienes que caminar 8 días. Caminas 8 días entre montañas, llegas al campo base que tiene 5.300 metros, como la altura del Nevado del Ruiz. Y ahí tienes como tu casa, ahí tienes baños, duchas, tu carpa grande, hay un equipo de cocineros, tienes toda la comida. Pero una vez estás en el campo base, tienes que subir a otros 4 campamentos que pues cada uno está a 6.000 metros, 6.500, 7.200 y 8.000, esos son los 4 campamentos. Pero esos campamentos los tiene que armar uno, cargar su equipaje, su comida, su ropa, todo esto. Y tiene que subir y bajar varias veces para que el cuerpo se vaya adaptando a la altura extrema. Entonces yo solo contraté los servicios de una expedición en el campo base, y de ahí para arriba iba yo solo. Solo, sí. Normalmente la gente va, el cliente pues va a su Sherpa, va al Sherpa y el cliente, el Sherpa te carga todo, te carga el oxígeno, Te cocina. la comida. Cuando llegas al campamento ya la carpa está armada, ya tenés un cocinero que te ha hecho la comida. Pero Entonces, eso vale. Claro, eso es Claro. bastante costoso, y fue una de las razones también por las que iba solo. Oiga, Mateo, esta es la segunda vez que usted escala el Everest, ¿cierto? Es la segunda vez. La primera, ¿cómo le fue? ¿Y cuál? ¿Y si estaría dispuesto a volverlo a hacer? Bueno, a ver,
¿Y Yo- si lo dejan en la casa? Porque qué sufrimiento. Eso es lo más difícil. Y si hacemos cuota para que tenga cherpa, para que- Yo lo intenté en el 2021, era mi primera vez en Pero el con Himalaya. oxígeno, ¿cierto? No, Obviamente. también iba sin oxígeno, pero iba con Sherpa en esa oportunidad. Era la primera vez en el Himalaya, no conocía cómo funcionaba, Sí. qué tan difícil era. Entonces, pues en esa oportunidad sí iba con un Sherpa. Llegamos a 7.500 metros y no pudimos alcanzar la cima por un ciclón que hubo, por el viento básicamente. Entonces, bueno, después de 2 meses de expedición, pues terminamos a esa altura, no pudimos subir más. Pero fue una experiencia importante porque ahí me di cuenta que yo lo podía hacer sin oxígeno y que lo podía hacer sin Sherpa también. Bueno, una persona que nos ve, usted tiene una agencia y dice, yo quiero ir al Everest. Yo, Juan Benjumea, tengo 50 años, quiero ir al Everest. Usted me dice, Cucho no fue, porque por la edad ya no puede. Por allá nos muere Por Cucho. allá se nos muere este Cucho. No, o sea, ¿quién? Porque esto es una maravilla, a la gente le gusta esto. ¿Cuánto puede valer una excursión al Everest? Y usted dice, mire, yo al mínimo... Ah, pero es que eso es Grandes Ligas. Claro, ya, eso es sí, otra pero cosa. él lo dice. Él dice, Juan, ya una a nosotros persona, no nos da. mire, una amateur dice, mínimo usted llega hasta el campamento base y estuvo allá. ¿Cuánto es el costo más o menos? Bueno, una cosa es llegar al Sí. campo base, que nosotros lo hacemos, yo lo hice este año. Yo podría estar. Sí. Ojo, pues Felipe, ¿vio? sí. ¿Cómo le coge el ojo? Sí. Prepárese. Sí, cualquier persona que camine regularmente, que tenga un estado físico aceptable, puede llegar al campo base del Everest en una caminata de más o menos 8 días y asciende despacio, se duerme en refugios, es una caminata muy bonita. Este año yo la hice con 12 colombianos, allá me despedí de ellos y Ya yo, están. yo continué. No, ellos se devolvieron. Pero ¿y cuánto vale este ahí para ir ahorrando? Vale cerca de $2.500 todo el viaje, pues con todo incluido, excepto los tiquetes Sí, internacionales. sin tiquetes. Sí, excepto los tiquetes internacionales, pero ya, si tú quieres escalar el Everest, digamos, lo más barato que consigues son cerca de una agencia que te cobre unos $40.000 40.000. y ahí hasta $150.000, dependiendo de los lujos Depende que de las quieras tener. estrellas. Sí, exacto. Mateo, un asunto. Es que ese espíritu de montañismo, eso nunca se pierde. Pero después de 2 intentos al Everest y de cumbre sin oxígeno, ¿qué sigue? O sea, ¿usted a qué se va a dedicar? Porque es que ya coronó lo más alto. muy importante. Y entonces, y eso no se le va a acabar. Entonces es que volver a intentar o volver a subir, muy normal subir todos los Sí. nevados en Colombia. ¿Qué sigue en su agenda? Bueno, no, yo creo que estoy como finalizando una etapa de mi vida de muchas montañas, ¿cierto? De escalar mucho tiempo. Sin embargo, ahora estoy enfocado en el proyecto 7 Cumbres, que consiste en Sí. escalar la montaña más alta de cada continente, incluidos los polos. Entonces, ahora en 2 meses voy para África a subir al Kilimanjaro. Kilimanjaro, qué bien, ese es qué muy bien. bueno. Sí, voy también con un grupo de amigos colombianos o de turistas. Entonces, vamos a ascender la montaña. Luego, ¿Esa qué altura es? o sea, son 5.900 metros. Pilado. Pero 9.000. Ese pilado. ya, pues, ese ya sí. Bueno, y después de ese, ¿para dónde vamos? La idea es seguir con el Aconcagua en Argentina, que son casi 7.000, la más alta de América. Bueno, está la más alta de Europa, que es el Elbrus en Rusia, luego el McKinley en Norteamérica, el Vinson en la Antártida y el Cartens en Papúa Nueva Guinea. Mateo, no me Oceanía. equivoco con la cifra. 8 hombres colombianos, 3 mujeres han conquistado el Everest, ¿cierto? Para dar claridad a eso. Sí, no sé si son 7 o 8 hombres y sí, 3 mujeres, correcto. Increíble. Ajá. Pues Mateo, Sí. tremendo. Hombre, ¿no? admiración. Se Nos dejó encarrila uno aquí gente, conversando. Sí. es que sí. Mateo, usted ahorita que yo le decía lo de la familia, me decía, eso es lo más complicado. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ellos? ¿Cómo lo esperan, por ejemplo, en esta escalada al Everest? ¿Cada cuánto habla usted Conociendo con de los ella o riesgos su que esposa? había. Claro, ¿cómo lo esperaban? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué le dicen? Andrea lo dice porque es que el esposo, otra gente de la Antioquia hablan 7 veces al día. Entonces ya dice, si este se fue al Everest, A ver si lo ¿cuántas veces la llamará? Sí, uno vive una experiencia allá en la montaña y sabe qué está pasando, pero la familia vive otra, porque Claro. no lo sabe. Pues en mi familia son tranquilos, pero sin embargo el día de cima yo llevaba un GPS por el que me podían seguir como en tiempo real, entonces ellos iban viendo yo cómo iba ascendiendo. Apenas. Y el GPS, una vez yo hice la cima y empecé el descenso, el GPS perdió la señal. Ay, Entonces la perdió como unas 6 horas y volvió a aparecer cuando ya llegué al campo 4. Entonces bastante preocupados estuvieron en ese Se momento. imagina uno de todo. Pues de claro. todo. Sí, Dios. y cuando llegué al campo 4 les mandé un mensaje
bueno, a mí me tocó también ayudar a un Sherpa que estaba como muriendo en la cima, entonces yo pasé varias horas allá ayudándole a él. Bajé agotado, entonces yo el primer mensaje que les envié era como que estaba ayudando a un Sherpa que se estaba muriendo y se apagó el celular, No. el GPS digo, entonces quedaron sin saber qué había pasado conmigo, yo cómo estaba, y yo solo recuperé la batería 2 días después que bajé al campo 2 y pude recargarlo. Entonces ellos vivían acá O como... sea, 2 días sin saber de usted. Sí, También la estaban angustia de la familia, No, de la sí, pareja. angustiados. Está bajando, Mateo, está asustado. ¿y usted tiene el registro de cuántas montañas ha escalado en su vida? No, la verdad yo no las cuento, pero digamos que mi cuna de entrenamiento fue la Sierra Nevada del Cocuy en Colombia, que tenemos muchos picos nevados allá entre Boyacá, Arauca y Casanare, que ese es el lugar de los más bonitos de Colombia. El Parque Los Nevados también, Neva del Tolima, Ruiz, Santa Isabel. He ascendido pues muchas veces a estos picos y luego pues cogí más experiencia en Ecuador, Entonces, en las Perú. recomendaciones, los que queremos empezar, arranquemos con los de Colombia primero. Pero arranque ya, Juan. Y esa sí es más barata y usted tiene ese servicio Mejor también, dicho, ¿cierto? termine el programa. y arranca. Sí, no. Mire, Felipe. Yo vi usted que- me iba trotando y para el retiro más bien acá empezando a practicar. Hombre, Muy bien. Mateo, un Mateo, placer. qué bien. Uno se Qué engolosina placer. aquí conversando y se nos acaba el programa conversando con Mateo. Pero es que sin vale duda la un pena personaje. este reconocimiento. Total, Extraordinario. total. Y qué bueno que Mateo toma la decisión, pues le hacemos la invitación, viene a conversar con nosotros de estos asuntos, un orgullo total. Creemos que ustedes también lo asimilan y lo ven de esa manera, una conversación entretenida, un hombre que ve como con una normalidad, Tan tranquilo. tanta hazaña, como con tanta normalidad. Mateo, felicitaciones, gracias, hombre, éxitos. Vamos a estar muy pendientes con nuestro equipo de deportes, con todos nuestros equipos, de esos retos que tiene a continuación. No, gracias a ustedes por invitarme al Y nos manda programa. fotico, vea. ¿Nos recuerda Ahora- la fecha exacta de África? ¿Cuándo sales? Vamos para África el 15 de agosto, son 15 de agosto. son Ya. 15 Vamos a dar un días. compromiso. Usted se lleva nuestro, mire pues, y nos envía estampas, estoy en tal parte y las publicamos. No para hacer el alcanza a hablar con la seguimiento. familia, nos va a mandar, No, mentiras. nos manda las foticos, siga, ¿se acuerdan de Mateo? Véalo dónde está. ¿Qué vamos con eso? Claro, Listo, claro que buenísimo. Mateo, gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales para seguir estas Para seguir, travesías? Nos pueden seguir en la red de la agencia que es Sawa Travel Colombia con Sawa. Sawa S-A-W-A. Sí. Sawa Sawa. Travel Colombia, ahí publicamos nuestros viajes, ahí pueden ver videos de mi expedición al Everest, de cuando llegué a la cima, Sagua. todo ese tema, sí. Ahí lo ve, un grande. Y de Colombia, tranquilo, de Antioquia, fresco el de hombre. Colombia. Como Fresco nada. como una sencillo. lechuga. Lo hace ver Sí. fácil. Lo hace ver Lo fácil. hace, lo hace Felicitaciones. ver fácil. Es Mateo Izaza Ramírez, montañista antioqueño, acaba de lograr el Everest, 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar, sin oxígeno suplementario, cargando su dotación y sus cosas, sin Sherpa asistencia, en una expedición internacional. 10 montañistas, 2 fallecieron, un Sherpa. Eso ya indica el grado de dificultad del reto y en consecuencia la importancia del hito.